Siempre que doy una charla, para mí lo más importante es decir cómo empiezo, cuáles son las primeras palabras. Y yo venía preparado con unas primeras palabras y las he tirado a la basura. Y le tengo que dar las gracias a Juan y a los que habéis hecho preguntas, porque he tirado a la basura lo que yo quería empezar porque me habéis dado el pie para empezar de otra manera, ¿no? Y concretamente Juan me ha dado el pie cuando ha rememorado mayo del 68. Alguno de vosotros dice, ¿y eso de mayo del 68 qué era? Pues en mayo del 68, yo no soy un millennial, yo tengo 71 tacos, y en mayo del 68, si echáis cuentas, yo tenía 17 años, y era más rojo que las amapolas. O sea, era comunista hasta decir basta. Ahora, tengo 71 años, han pasado unos cuantos años, y tengo un recorrido vital que no os voy a contar. Tengo, como ha dicho Rocío, 9 hijos, tengo 17 nietos, pero me sigue pasando lo que... Tú eres Dani, ¿no, Daniel? Lo que decía Daniel, ¿y si te falla qué? O sea, yo digo, joder, ¿y si mañana mi mujer vive, nos queremos mucho, mis hijos nos llevamos todos fenomenal, mis nietos también, tal, pero ¿y si mañana me faltan? No todos, o sea, si te faltan todos, ¿no? Es que si te pasa, me siento muy vulnerable. Me pasa con uno de mis hijos, uno de mis nietos que les pasa una desgracia. ¿Y qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? Entonces, me ha venido muy bien esto para enganchar esto. Y luego también otra cosa que ha habido por ahí que decía, bueno, pero ¿cómo podemos estar seguros? No podemos estar seguros nunca. La seguridad no existe. Y yo me gusta citar un poquito a Benedicto XVI que dice, los ateos deberían preguntarse, ¿y si fuera verdad? Y los cristianos deberíamos preguntarnos, ¿y si no fuera verdad? Y en ese espacio es donde cabe el diálogo. Entonces, yo lo que quiero enlazar también con lo que ha dicho Juan, hay una persona, hay un pavo en la historia que vivió hace 2000 años que dice, yo soy ese hogar al que tú puedes venir siempre que te dé la gana. Y estaré aquí siempre, siempre. Entonces, ha dicho eso, y no lo ha dicho con esas palabras, claro está, pero ha dicho, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Y yo estoy cansado y agobiado. Y el que diga que no está cansado y agobiado, miente o se quiere hacer el gallito. Y cuando uno se quiere hacer el gallito, se cierran las puertas a poder entrar en ese hogar, ¿no? Entonces, hubo un pavo hace 2000 años que dijo, yo soy ese hogar, venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Pero yo me llamo Tomás. Y Tomás, ya sabéis que Santo Tomás decía, amigo mío, yo no creeré, hasta cuando le dijeron sus discípulos otros, no, que hemos visto a Jesús resucitado, dice, yo hasta que no meta el dedo en la llaga y la mano en el costado, a mí no me vengas con películas. Pues yo soy un poco así, he hecho un recorrido muy largo en la vida, evidentemente estoy en el creo que sí, pero ¿y si no fuera verdad? Y estoy todo el día comiéndome el tarro. Es decir, yo no he acabado la búsqueda. Y el que diga que ha acabado la búsqueda es que no ha empezado la búsqueda. Entonces, me pregunto, ¿qué podemos saber del Jesucristo histórico? Porque, y hago esta pregunta así porque en el siglo XIX hubo una corriente, que sigue viva hoy, de gente que decía, mira, lo que sabemos de Jesucristo, de los evangelios, es un mito. O sea, los evangelios, el cristianismo, se lo inventó en el siglo IV Constantino, el emperador Constantino, como una cosa para tener cohesionado a su imperio, y cogió las ideas de un tal Pablo de Tarso, que a su vez había hablado de un rabino judío que, vete tú a saber, que no se lo había inventado, y no podemos saber nada del Jesucristo histórico. Lo único que podemos saber de Jesucristo es lo que nos cuentan los evangelios, pero los evangelios no tienen ninguna credibilidad, porque son una cosa escrita 3 siglos más tarde o 4 siglos más tarde y para una conveniencia política de un emperador. Entonces, esa corriente tomó un auge tremendo en el siglo XIX y sigue hoy teniendo un auge tremendo. Y por eso creo que merece la pena preguntarse, ¿qué podemos saber del Jesucristo histórico? Preguntárselo con un sentido crítico. Entonces aquí empieza mi primera hipótesis. La primera hipótesis es que dice, bueno, es que no es que no podamos saber nada, es que ese tal no existió. Es un puro invento, jamás ha existido un tal Jesús de Nazaret. Por tanto, todo lo que podamos decir de él es un invento. No voy a... Lo que quiero con esta transparencia es la siguiente,
Es decir, que hay muchos escritores no cristianos de épocas muy cercanas, siglo I, siglo II o siglo III, muy cercanas a Cristo, que por lo menos hablan de Cristo. No para decir que están de acuerdo, ni muchísimo menos, casi todos ellos son gente que no son cristianos, ni muchísimo menos, incluso algunos tienen obras para atacar rabiosamente al cristianismo, pero están diciendo, ese pavo existió, aunque fuese lo que fuese, aunque dijese tonterías, aunque no nos creamos nada de lo que dijo, ese pavo existió. Entonces aquí pongo una pequeña lista de cada uno de ellos, podría leer textos, pues entonces nos darían las uvas y no es el caso. Pues Bar Serapión, un viajero sirio del siglo I, que escribe una carta a su hijo donde le cuenta cómo ha presenciado cómo en Jerusalén mataron a uno que decía que era rey. Las oraciones de Simón Esre, un judío del siglo I, que dice cómo mataron a Jesucristo, por supuesto diciendo que era un hereje y un traidor y que había que matarle, claro que sí. Flavio Josefo, un personaje del que hablaré dentro de 2 minutos, que tiene un testimonio importantísimo que se llama el testimonio flaviano. Es un judío nacido en el año 37 en Jerusalén, es decir, después de muerto Cristo, pero que vive la realidad judía de ese momento, y luego hablaré un poquito más de él. Plinio el Joven, que fue un gobernador romano en Bitinia, y que escribe muchas cartas al emperador Trajano, y en la carta 96 habla de Cristo y de los cristianos. Tácito, otro historiador romano, que en el año 116 escribe los anales de Roma y también ahí cita a Jesucristo y cita a los cristianos. Suetonio, otro historiador romano. Celso es un furibundo atacador de los cristianos, los pone a parir, les pones a parir. Luego quiere decir que ahí había unos que se llamaban cristianos y habla de Cristo y le pone a parir. Pues, o sea, que quiere decir que allí había uno que... Luciano de Samosata, otro escritor satírico que hace bromas de estos cristianos son lo más tonto, lo más idiota que hay en el mundo. El Talmud judío, que es la tradición judía, que también habla de Cristo, evidentemente va a decir que era un hereje y un tío que mereció que le crucificasen y que mereció todo lo que le hiciesen. Pero me quiero detener un momentito en este que había puesto aquí, del testimonio flaviano, Flavio Josefo, porque este es un personaje famoso y su escrito merece al menos 1 minuto más de dedicación. Flavio Josefo era un tío muy curioso. Era un judío de la casta sacerdotal, pero a pesar de todo, un patriota judío, y en el año 67 después de Cristo, los judíos se rebelan contra Roma y empieza lo que se llama la guerra judía contra los romanos. Pillan a los romanos desprevenidos y parece que tiene una serie de éxitos fulgurantes, hasta que los romanos dicen, hasta que ha llegado la broma, traen a Judea a 3 legiones y aplastan al movimiento, a la rebelión judía. Y uno de los cabecillas de esa rebelión era Flavio Josefo. No se llamaba Flavio Josefo, se llamaba Yosef ben Matatías. Este era un caudillo que era un general del ejército. Y el entonces general romano, entonces era César, el emperador, era Nerón. Pero había un general, uno de los más importantes generales romanos, que era Vespasiano, que era el que estaba dirigiendo la guerra en Judea. Y sitia en una ciudad que se llama Josapata, sitia a este Yosef ben Matatías. Y cuando está sitiado, él y todos sus jefes de esa ciudad se meten en una cisterna. Y cuando los romanos toman la ciudad, Yosef ben Matatías, todavía no se llama Flavio Josefo, dice, vamos a hacer una cosa, vamos a suicidarnos todos. Empezad vosotros a suicidaros y cuando os hayáis suicidado todos, me suicido yo el último. Entonces todos sus compinches se suicidan y cuando le llega el turno a él, sale de la cisterna y le dice, no se suicida, y dice, tengo un mensaje para el general Vespasiano. No, lo hubiesen matado inmediatamente, pero como tiene un mensaje para el general Vespasiano, va y le dice, tú vas a ser el próximo emperador. Entonces Vespasiano dice, oye, hay que cuidar a este tío porque a lo mejor tiene razón. Efectivamente, los acontecimientos históricos se desenvuelven y Vespasiano se convierte en el primer emperador de la dinastía Flavia. Y entonces coge a este Yosef ben Matatías y le adopta como hijo adoptivo. Y por eso él se cambia el nombre de Flavio Josefo y se convierte en un traidor a la causa judía. Pero escribe un libro, que es La guerra de los judíos, que es un testimonio impresionante porque lo vive en primera persona, pero como se siente culpable
de haber traicionado a los judíos, escribe un libro que se llama Las Antigüedades Judías, que es un libro donde cuenta toda la historia de los judíos, desde el principio de los tiempos hasta su momento. Y ahí es donde aparece una frase que se conoce como el Testamento Flaviano, que es de las cosas más llamativas. Me molesta bastante leer textos cuando doy una charla, pero es que hay cosas que hay que leerlas. Dice, por aquella época apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Luego diré qué quiere decir esas partes de los textos que están subrayados. Fue autor de obras maravillosas, maestro para quienes reciben con gusto la verdad. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos gentiles. Este era el Cristo, el Mesías. Habiendo sido denunciado por los jefes del pueblo, Pilato lo condenó al suplicio de la cruz, pero los que antes le habían amado permanecieron fieles en el amor. Se les apareció resucitado al tercer día, como lo habían anunciado los divinos profetas que habían predicho de él esta y otras 1000 cosas maravillosas. De él tomaron nombre los cristianos, cuya sociedad perdura hasta el día de hoy. Esto fue escrito en el año 93 y este hombre era un judío que sabía lo que pasaba allí. El texto que está subrayado ahí en cursiva es porque se cree, no está demostrado, se cree que es falso. Es decir, yo no creo que sea verdad, yo no creo que Flavio Josefo, antes Joseph Bar Matatías, escribiese eso porque él no era cristiano. Posteriormente se han encontrado unos textos más antiguos y parece ser que lo que de verdad decía era esto, que es, no lo voy a leer, porque luego es el mismo texto, pero donde aparece la referencia a Cristo y no aparece todas esas cosas de él, era el Mesías, y se les apareció al tercer día resucitado. Eso parece que fue una interpolación posterior que hicieron los cristianos. Pero eso no me importa. O sea, yo no estoy diciendo si Flavio Josefo creía o no creía que Jesús era el Cristo. Estoy diciendo que Flavio Josefo, que es un testimonio absolutamente fiable, dice que allí estaban los cristianos y que, por lo tanto, en el año 93, que cuando él escribe esto, pero lo escribe recordando tiempos anteriores y conociendo la realidad judía de primera mano, había existido un pavo que se llamaba Jesús de Nazaret, al cual menciona. Entonces, que no existió, yo creo que como hipótesis, hombre, esto yo tampoco pretendo demostrar nada, o sea, aquí demostraciones como que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, no, esas demostraciones de este tipo ni media. Pretendo mostrar plausibilidad, y luego que cada uno, dentro de ese, y si fuera verdad, y si no fuera verdad, que se lo monte como quiera. Pero creo que con esto la hipótesis de que no existió queda descartada. Entonces viene una segunda hipótesis, que es, sí existió, pero no es un mito. Lo que nosotros conocemos a través del Evangelio no es más que un mito. ¿Qué es un mito? Un mito no es una mentira. Un mito es una historia que toma como base un hecho real, pero que a lo largo de los siglos lo va envolviendo en ropajes varios, de forma tal que al final acaba siendo una historia como más bonita, como más... Un mito, una historia mítica. El ejemplo típico de un mito es la guerra de Troya, que nos cuenta Homero en la Ilíada, que luego hablaremos de la Ilíada. ¿Hubo una Troya? Sí. ¿Fue destruida Troya por unos aqueos, unos griegos? Sí. ¿Fue, como dice la historia de Homero, que París, que era un príncipe de Troya, fue a Esparta, raptó a Helena porque se enamoró de ella, se la llevó a Esparta y entonces los griegos dicen, te vas a enterar de lo que vale un peine? Y se fue. No, para nada. Troya era una ciudad que estaba en el estrecho de los Dardanelos, que cobraba impuestos a todo barco que quería pasar por ahí para comerciar, hasta que los aqueos, que eran en aquella época, en el siglo XII a.C., unos bárbaros, dijeron, joder, qué ciudad más rica, vamos a asaltarla para saquearla. Asaltaron Troya, la destruyeron y se quedaron con la pasta. Pero esa historia es muy sórdida. Entonces, a lo largo de los siglos, pues se fue como adornando, y en el siglo VIII a.C., es decir, 4 siglos más tarde, Homero pone por escrito la Ilíada, y conocemos la Ilíada, Troya, qué historia más romántica. Todos hemos visto películas de Troya, ¿no? Aquiles y Héctor, y tal, oh, qué bonito, y Helena de Troya, qué guapa era, y cómo está, guapa, ahí lo que había la pasta y nada más, ¿no? Pero el mito lo ha embellecido. ¿Qué necesita un mito para formarse? Necesita 3 cosas: tiempo,
distancia e idioma. Y quiero poner un ejemplo, en vez de explicar estas tres cosas, poner un ejemplo. Imaginemos que quisiésemos crear hoy un mito en el que dijésemos que Elvis Presley fue doctor en filosofía clásica por la Universidad de Harvard. Pues tú estás mal de la cabeza. ¿Cómo va a ser? Alguien, o sea, habría voces que dirían, esto es una chorrada como la copa de un pino, ¿no? Hoy sería imposible crear ese mito. Pero, oye, dentro de 500 años, en China, escrito por un chino en chino, ¿podría crearse un mito? Pues igual sí. ¿Por qué? Porque han pasado 500 años, está escrito en chino, el mito, y está escrito en China. O sea, entonces, si esto fuese así, entonces, dos de los pavos que empezaron en el siglo XIX esta cosa de decir, Cristo ni siquiera existió, y si existió fue un mito, eran estos dos, David Strauss, que es un alemán, y Ernest Renan, que es un francés. Y David Strauss, en su obra La vida de Jesús críticamente elaborada, dice, la historia evangélica sería inatacable si se probase que había sido escrita por testigos oculares o por lo menos por autores cercanos a los sucesos. Como dice, como esto no ocurrió porque el Evangelio fue escrito en el siglo IV, pues quiere decir que el Evangelio es una patraña. Entonces, esto lo dice David Strauss, como se diga en alemán David Strauss, en el año 1835, que es cuando escribe esta obra. Pero desde entonces la investigación de los textos antiguos ha avanzado mucho. Y entonces vamos a analizar un poquito, a la luz de esto, qué fiabilidad tienen los evangelios. Pero antes de eso quiero decir, ¿qué tiene que tener para tener fiabilidad histórica? ¿Cuáles son la fiabilidad histórica de un texto antiguo? Entonces, para tener fiabilidad histórica, un texto tiene que pretender ser histórico. Es decir, si yo escribo mañana una novela que digo que es ficción, pues no tiene ninguna validez histórica, pero si yo escribo una cosa que digo, esto es lo que me pasó a mí hace 20 años, pues puede ser mentira, pero por lo menos el propósito tiene que existir. Pero esto no basta. Segundo, ocurre que hoy no tenemos ni un solo original de ningún texto de la antigüedad. Ahora, como existe la imprenta, se tiene originales de todo, pero los originales se escribieron y se perdieron todos. Lo que hicieron, la gente los copiaba a mano. Y esas copias se perdieron, pero a su vez habían sido copiadas. Y esas copias se perdieron. Y lo que tenemos ahora es copias de copias de copias. No hay ni un solo documento. La Ilíada, de la que he hablado y la que hablaré, no tenemos el original, ni de broma. Por ejemplo, entonces, un texto es tanto más fiable ¿cuánto? Cuanto menos tiempo haya transcurrido entre los hechos que narra y la primera vez que se puso por escrito. Aunque no tengamos esa primera vez que se puso por escrito, pero sabemos cuándo se puso por escrito la primera vez. Cuanto más corto sea ese tiempo, menos tiempo ha tenido para forjarse el mito, más fiabilidad tiene. Cuanto menos tiempo haya pasado entre cuando se puso por escrito y la primera copia que se conserva. Se puso por escrito una fecha, pero se perdieron todas las copias. Sabemos que se puso por escrito una fecha, se perdieron todas las copias y la copia más actual, más moderna que hay, es de X siglos más tarde. Cuanto más corto sea este tiempo, más fiable es. Cuantas más copias haya, naturalmente. Y por último, cuanto más parecidas sean las copias entre sí. Y pongo ahí árboles genealógicos. Cuando la gente copiaba a mano, se equivocaba. O si no se equivocaba, incluso mentía, añadía cosas de su cosecha, ponía cosas de su cosecha. Entonces, como esto se va ramificando, cuando hay muchos textos de algo, se encuentran cuántas coincidencias hay, cuántos ha derivado, y se puede construir el árbol genealógico de cuál es la historia de ese texto que ha ido evolucionando, por decirlo así, a base de copias a lo largo del tiempo. Bueno, cuanto más se parezcan todas las copias, más fiable es. Entonces aquí tengo un pequeño cuadro que vamos a ver aquí varios elementos. Por un lado, varias obras. La Ilíada, la historia de la fundación de Roma, de Tito Livio, la Ilíada de Homero, la historia de la fundación de Roma, de Tito Livio, la Guerra de las Galias, de Julio César, y el Nuevo Testamento. Y vamos a ver primero, Ilíada, vamos a coger la Ilíada primero. Ilíada. Los hechos ocurrieron en el siglo XII a.C. Se puso por escrito, Homero lo puso por escrito en el siglo VIII a.C. Y la copia más, es decir, pasaron 4 siglos. A ver si yo soy capaz de hacer que esto
Sí, pasaron 4 siglos entre estas fechas. Y el manuscrito más moderno que tenemos es del siglo V después de Cristo, que por cierto, lo tenemos gracias a los monjes que durante toda la Edad Media y la Edad Antigua se pasaban copiando como cosacos todos los documentos antiguos, porque si no, no tendríamos, si no es por ello, no tendríamos ni medio, ni medio. Bueno, pues el más antiguo del siglo, el más moderno, perdón, del siglo V, es decir, 13 siglos de diferencia. Y tenemos 643 copias. Antes de la imprenta, luego con imprenta ya hay muchísimas más. Y es de lejos el documento que tiene más, el récord histórico de 643 copias. Fundación de Roma, escrita por Tito Livio. La fundación de Roma se estima que ocurrió en el siglo VIII a.C. Tito Livio la escribió y como vivió en el siglo I a.C., pues el siglo I a.C. Total, 9 siglos de diferencia, no, 6, perdón, aquí hay un error, 7 siglos de diferencia. La copia más antigua es del siglo V después de Cristo, 5, también por los monjes, 4 siglos de diferencia. Número de copias, 19. La Guerra de las Galias, que la escribe Julio César, la vivió, él vivió la Guerra de las Galias. Ocurrió en el siglo I a.C. y él la escribe 3 años más tarde, en el mismo siglo I a.C. La primera copia más antigua, más moderna que tenemos es del siglo V después de Cristo, 4 siglos de diferencia. Tenemos 10 copias. Platón ni aparece aquí. O sea, Platón no está aquí, porque no tenemos más que algunos fragmentos de algunas cosas. Aristóteles no está aquí, porque los documentos antiguos que tenemos de ellos son menos de 10. Y como eso, pues todos los filósofos en los que se basa nuestra filosofía occidental. Ya vamos al Nuevo Testamento. Los hechos ocurrieron entre el año 0 y el 30 de nuestra era, que entonces no era nuestra era. Cuando nació Cristo, los años se contaban con lo que se llama ab urbe condita, desde la fundación de Roma, de la urbe, que era Roma. Bueno, pero si lo ponemos en terminología de cronología cristiana, ocurrió en el año 0 y 30. Se pusieron por escrito, y aquí pongo un 50 con asterisco porque no está claro, entre el 50 y el 68. 68 es la época más tardía, pero ahora veremos por qué digo esto. Por esto pongo aquí un asterisco que digo, ver siguiente transparencia. Es decir, no pasaron más que 20 o 40 años. El documento más antiguo, si queremos saber fragmentos, el fragmento más antiguo es del año 68, que ahora hablaré de él. Y la primera copia completa de todo el Nuevo Testamento, completo, es del año 250 después de Cristo. Es decir, han pasado entre 0, 68 a 68, 0, y 200 años, 50, 250, 200 años. Y hay, agarraros, 25.000 copias. Y además son copias que, salvo pequeños detalles, coinciden casi exactamente. Yo tengo una Biblia con el Nuevo Testamento que cuando lo leo de repente hay un pasajito que aparece en corchetes. Aparecen a lo largo de todo el Nuevo Testamento como 10 o 12 corchetes de esos. Y abajo pone una pie de página que dice, este texto no aparece en las copias más fiables, pero son 4 cosas, y generalmente 4 chorradas. O sea, las copias son casi todas, las 25.000 en distintos idiomas, las traducciones cambian naturalmente, prácticamente todas iguales. Estoy hablando de copias antes de que se inventase la imprenta. Este es el fragmento más antiguo. Tiene una historia curiosísima. Se llama el papiro Q7, Q5. Y tengo que contar un rollito, me vais a perdonar, sobre lo que son las cuevas de Qumran. En el siglo XX, al lado del Mar Muerto, unos pastores, unos chavalines, pastores palestinos, estaban enredando al lado del Mar Muerto. El Mar Muerto, unos acantilados que quedan en el Mar Muerto, los farallones, y se metieron, vieron una cueva y se metieron en ella. Se metieron en la cueva, había un pequeño laberinto, y de repente se encontraron con una sala enorme llena de ánforas, unas ánforas selladas. Se fueron, contaron lo que había, vino gente de todo el mundo a investigar qué hay aquí, y descubrieron que eso era una cueva que había sido propiedad de una secta judía, de la que no voy a hablar porque sería muy largo, que se llaman los esenios. Los esenios, entre otras cosas, lo que hacían eran, querían saber cuándo iba a venir el Mesías.
Y lo que hacían era recopilar cualquier tipo de texto que en cualquier parte del mundo que les pudiese dar luz, textos paganos, textos no solamente judíos, que les pudiese dar luz sobre cuándo iba a aparecer el Mesías. Y los traían y los metían en ánforas que sellaban diciendo de qué fecha era esa ánfora. Entonces, en la cueva número 5 es el papiro número, en una ánfora que estaba en la cueva número 5 y que de esa ánfora es el papiro número 7, apareció este trocito que es como la yema de mi dedo gordo. Y tengo que decir que Qumrán fue destruido en el año 68, en la guerra que hubo contra los judíos, en el año 68 los romanos destruyeron Qumrán. Por tanto, y la vasija esa estaba sellada y procedía de Roma. Es decir, había llegado a Qumrán como muy tarde en el año 68. Pudieron pasar 18 años desde que, o sea, imaginaros un texto en la antigüedad, se escribe en Judea, llega a Roma, en Roma se hace suficientemente famoso para que los esenios digan, oye, esto nos interesa, y lo traigan otra vez a Judea. ¿Pudieron pasar 18 años? Si pasaron 18 años, quiere decir que esto se escribió en el año 50. ¿Y qué es esto? Pues hubo un tal José O'Callaghan, que a pesar de su apellido inglés o más bien irlandés, era español, era un jesuita español, que tuvo la santa paciencia de coger todos los textos escritos en griego, porque esto está escrito en griego, los evangelios están escritos en griego, todos los textos escritos en griego que pudo encontrar de la antigüedad, todos, ponerlos en tamaño de letra y pasar a mano, porque no existían los ordenadores, pasar este fragmento a mano por todos los textos, a ver si coincidían, a ver dónde había coincidencia. Y encontró una única coincidencia, una sola, que era Marcos, el Evangelio de San Marcos 6, 52, 53. Tocaron tierra en Galilea, en Genesaret. O sea, aquí encajaba con este texto. Por supuesto, todo, un jesuita que va a decir chorradas, claro, va a tirar barriendo para casa, tal. No, los hechos son los hechos. Y poco a poco la gente se ha ido convenciendo, y hoy en día no todo el mundo, pero una inmensa mayoría de los investigadores de textos antiguos admiten que este fragmento se corresponde con esto. Que por lo tanto, si eso es así, en el año 50 ya estaba escrito el Evangelio de San Marcos. En los años 50, y el Evangelio de San Marcos se cree que estaba escrito tomando una fuente anterior, pero eso vamos a olvidarlo. Quiere decir que si Jesucristo murió en el año 30 y tantos, 15 años más tarde, ya estaba escrito el Evangelio de San Marcos. Porque le había dado tiempo al 68, no solamente estaba escrito, sino que en el 68 había viajado a Roma, alguna copia, se había hecho famosa en Roma, porque si no los esenios no la hubiesen comprado, y la habían comprado los esenios y había vuelto otra vez a Qumrán, y estaba en Qumrán, y la encuentran estos pastorcillos palestinos en el siglo XX. Bueno, no deja de ser sorprendente. No todo el mundo está de acuerdo en esta interpretación, pero cada vez hay más gente que tiene que dar su brazo a torcer y decir, no me gusta, porque a mí me joroba que se pueda pensar, pero es que no quedan más cáscaras, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Pero no solamente es eso. El mito requiere que se haya escrito por lo menos en el siglo IV. Pero es que en el siglo I, II y III de la era cristiana hay lo que se llaman los padres de la Iglesia, que son gente que escribe sobre el cristianismo. Y al escribir sobre el cristianismo cita textos de los evangelios, de la Biblia, del Nuevo Testamento, de todas las escrituras. Pues en esos escritos de estos padres de la Iglesia, que son como 15 o 16, se encuentran 33.000 citas del Nuevo Testamento. Y con esas 33.000 citas se puede reproducir casi totalmente entero, menos algunos pequeños pasajes, o sea, haciendo el puzzle, se puede reconstruir todos los evangelios y todo el Nuevo Testamento. Y además, los pasajes más importantes del Nuevo Testamento se podrían reconstruir hasta 100 veces. O sea que, eso de que se escribió en el siglo IV, absolutamente insostenible. A lo mejor no fue en el año 50, no lo sé. Desde luego en el siglo IV, insostenible. Y por lo tanto, siguiendo lo que decía Strauss, David Strauss, no ha habido tiempo para un mito. No puede ser un mito. Por lo tanto, hay que tomarse muy en serio
desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de interpretación de textos, lo que dicen los evangelios. Llegamos a una cosa muy curiosa, muy curiosa. No tiene que ver con los evangelios, pero sí tiene que ver con desde cuándo existe alguien que cree en Cristo. En el año 256 después de Cristo había un campamento, un castro romano que se llamaba Dura Europos, que estaba en el extremo oriental del Imperio Romano, al lado de donde luchaban contra los partos los romanos, que se destruyó en el año 256, o sea que esto tiene que ser anterior al año 256. Y este campamento, Dura Europos, se descubrió en el año 1919, los arqueólogos descubrieron esto. Y encontraron grabado en una pared, Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Ah, pues bueno, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir nada, sí quiere decir, es una chorrada, es una frase absolutamente chorra en latín, que dice, el agricultor Arepo maneja con trabajo las ruedas. Ah, pues estupendo, muy bien. Pero alguien se dio cuenta y dice, fijaros, tú lees Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Pero luego lees Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Y luego lees Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. Y luego lees Sator, Arepo, Tenet, Ópera, Rotas. O sea, hoy en día cualquier cosa que pasa, al día siguiente hay un meme donde hay alguna cosa ingeniosísima. Y digo, ¿cómo coño hay alguien que ha tenido tiempo de inventarse esto? Pues eso también existía en la antigüedad. Y dije, ¡ay, qué gente, macho, perdiendo el tiempo! Entonces el tío que lo descubrió dijo, pues voy a ponerlo en una revista de estas de arqueología, a ver qué pasa. Y en cuanto lo puso en una revista de arqueología, empezó a surgir gente por todo lo que había sido el Imperio Romano, estábamos hablando del siglo XX, diciendo, pues yo también he encontrado ese cuadrado mágico, pues yo también lo he encontrado, pues yo también lo he encontrado, y así, desde la parte oriental, Mesopotamia, hasta España, desde Britania hasta Nápoles, hasta Pompeya, como vamos a ver ahora. Joder, ¿quién tiene interés en expandir por todo el imperio un mensaje tan chorra? El agricultor Arepo maneja con trabajo las ruedas. ¿Pero qué idiotez es esta? Esto tiene que tener alguna interpretación, esto hay que buscarle qué demonios hay, aquí hay encriptado algo, y debe ser algo importante para que se ponga por todo el Imperio Romano, y debe ser algo peligroso para que haya que encriptarlo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Bueno, si entráis en internet y ponéis Sator Arepo, os salen 17.000 cosas, hay interpretaciones para dar y tomar, pero en el año 1929, al mismo tiempo, dos tíos, un sueco y un alemán, dijeron, tal vez la interpretación sea esta. Paternoster, alfa, omega, y en medio la T es el signo de la cruz. Nosotros representamos hoy la T así. Los franciscanos todavía, la cruz de los franciscanos es así. Y en la antigüedad la cruz se representaba así. Y en Ezequiel, profeta del siglo V o VI antes de Cristo, Ezequiel dice, pasará un ángel exterminador matando a todo el mundo en Jerusalén, y solo se salvarán aquellos porque antes que él pasará un personaje que pondrá una tau, una T, la letra griega tau, en la frente de algunos. Y esos serán los que el exterminador respetará. Entonces, ¿es verdad? ¿Es esta interpretación? ¿No es? No lo sé, no lo puedo demostrar. ¿Es plausible? Una cosa importante, ya lo creo, secreta, ya lo creo, joder, ser cristiano en esa época era jugarte la vida, y que está por todo el imperio, Pero, curiosamente, el sitio donde se sabe que más antiguamente estuvo grabado esto es Pompeya. Pompeya, que está en Nápoles, al lado de Nápoles, fue destruida por una erupción volcánica del Vesubio, como todos vosotros sabéis, en el año 79 después de Cristo. Y cuando se hicieron las excavaciones de Pompeya, en el siglo XX también, se descubrió un Sator Arepo. Sator Arepo, donde nada más aparecía, debajo del cuadrado Sator Arepo, parecía Ato, o sea que lo del Ato parecía que tenía un cierto sentido. Por lo tanto, si es verdad que la interpretación es la de arriba,
que no está demostrado, pero que es plausible. Y si es verdad que en el año 79 esto ya estaba en Pompeya, que era una ciudad importante de Roma, era el sitio de veraneo de Roma, era el Capri de los romanos, era como Capri, era un sitio... Pues quiere decir que en una importante ciudad romana, en el año 79, ya había una comunidad importante de personas que rezaban el Padre Nuestro. Año 79 después de Cristo. O sea, no habían pasado desde la muerte de Cristo, en el año 30, no habían pasado ni 50 años. O sea, que en 50 años, la supuesta doctrina de ese supuesto tío que nunca existió o que luego fue un mito creado en el siglo IV, ya se había extendido por todo el Imperio Romano y había llegado a una ciudad importante de Roma, donde si estaba ahí grabado no sería porque habría una comunidad de cristianos que rezaban el Padre Nuestro. O sea que la hipótesis del mito parece que también debemos descartarla. Bueno, pues entonces, no parece que no haya existido, no parece, aunque no podamos demostrarlo, que sea un mito, entonces vamos a seguir viendo alternativas. Fue una mentira que se inventaron sus apóstoles. Cuando Cristo murió ni resucitó ni historias, y sus apóstoles se fueron inventando una mentira. Entonces aquí le llamo anatomía de una mentira. El que no haya mentido nunca en su vida, a lo mejor esto no le ha pasado, pero el que sí haya mentido alguna vez en su vida, y el que no haya mentido miente, entiende esto. Para que una mentira tenga sentido, tiene que reportar un beneficio al que miente. A ver, ¿quién ha copiado el examen? Y yo no he copiado el examen, pero digo, yo he copiado. Hombre, como parece como que no, ¿no? Yo puedo haber copiado y decir, ¿yo copiar? Yo copiar nunca, jamás. ¿Por qué? Porque me beneficia. Nadie se inventa una mentira para perjudicarse a sí mismo. Pues ¿sabéis cómo acabaron todos los supuestos inventores de esa mentira? Todos martirizados. Todos. Y no solamente ellos, sino los que creyeron en lo que ellos decían, y los que creyeron en los que creyeron que lo que eran decían. Y hasta hoy, en Irak, todavía sigue habiendo gente que cree lo que dijeron, y se dejan matar por ello. O sea, que así como una mentira no tiene mucho sentido. Tiene que ser creíble. Yo os pongo un ejemplo muy chusco, ¿no? Imaginaos que yo en clase, cuando entro y cierro la puerta, no entra nadie. Se acabó, no entra nadie. A veces alguien llama a la puerta y le digo, ¿qué te pasa? Entonces, si me dice algo, una cosa, mira, es que pasa, venga. Pero imaginaos que llega alguien y me dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué llegas tan tarde? Y dice, es que salía de casa y entonces ha venido un dragón y me ha echado, el aliento de fuego, me ha dejado todas las ropas quemadas, he tenido que volver a casa, cambiarme y claro, por eso llego tarde. Pues chaval, tío, ¿tú de qué vas? O sea, la mentira tiene que ser creíble. Bueno, la mentira de que Jesucristo resucitó. San Pablo dice, locura para los griegos o los romanos y escándalo para los judíos. Los romanos decían, ¿qué? Pero tú me has tomado a mí por idiota. El pobre San Pablo, cuando estuvo predicando en Atenas, dice, lo voy a hablar, y le habla, empieza a hablar del Dios desconocido, y todo el mundo le escucha, los atenienses. De repente dice, y este es Jesucristo que resucitó al tercer día. Y dice, hasta luego, Pablo, ya te oiremos otro día, gilipolleces las justas. Y se piran. O sea, para los romanos, chorrada. Y para los judíos, el Dios altísimo, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que no se puede ni siquiera pronunciar su nombre, es esa piltrafa colgada en un madero. ¡Venga ya! Pero ¿cómo va a ser esa piltrafa colgada en un madero? ¿Cómo va a ser el Dios omnipotente, Yahvé de los ejércitos? ¿Qué demonios? Escándalo para los judíos. O sea, que la mentira, como creíble, no lo era mucho. Y por último, el mentiroso tiene que estar a la altura de la mentira. Si yo os digo que he escrito 100 años de soledad, decir, a ver, Tomás, macho, ¿pero tú qué has escrito en tu vida? He escrito algunas cosillas, sí, pero vamos, hay que decir que las cosas que he escrito, comparadas con el libro 100 años de soledad, que supongo que todos sabéis que es de Gabriel García Márquez, ¿no? Dicen, macho, Tomás, tú eres un mendungui, has escrito tú este libro, no me fastidies. O sea, la mentira, el mentiroso tiene que estar a la altura de la mentira. Entonces, ¿quiénes eran estos discípulos de...? O sea, nunca en la historia de la humanidad había salido a la luz una doctrina moral
como la que predicaba ese supuesto mito que se llamaba Jesucristo. Amad a vuestros enemigos. Poned la otra mejilla cuando os abofeteen. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los perseguidos. Bienaventurados los pacíficos. Nunca. O sea, inventarse eso. Hoy en día oímos la bienaventuranza y nos fumamos un puro. Pero inventarse eso en el siglo I. Unos pescadores, unos galileos incultos que apenas sabían leer y escribir, se van a inventar semejante cosa. ¿Pero de qué vamos? O sea, no estaban a la altura de la mentira. Por tanto, hombre, inventarte una mentira que nadie va a creer, que no te va a reportar ningún beneficio, sino que te va a llevar al martirio, y que además están absolutamente por encima de tus posibilidades, pues parece como que esa hipótesis tampoco se tiene de pie. Cuarta objeción. Bueno, sí, pero es que hablaba en sentido figurado. En realidad, él cuando decía que era Dios, porque este pavo que nos decía, yo soy vuestra casa siempre que queráis, aquí estoy, no es alguien que se va a morir, es alguien que si es verdad lo que dice, yo soy el Señor de la vida y de la muerte, el que crea en mí no morirá para siempre. ¿Tú crees eso?, le pregunta Marta. Y dice, sí, yo creo que tú eras el Salvador del mundo, el que tenías que venir. O sea, a mí se me puede, no soy nada supersticioso, o sea que lo puedo decir, se me puede morir un nieto, se me puede morir un hijo, se puede morir mi mujer, y eso me puede pasar. El Señor de la vida y de la muerte no solamente dice que Él no se va a morir, sino que dice que va a tener en sus manos a esas personas que se me pueden morir a mí. Que a mí se me ha muerto mucha gente a lo largo de mi vida. Yo sé, como decía Benedicto XVI, y si no fuera verdad, yo sé que me los voy a encontrar. No sé si contaros una historia, una historia, sí os lo cuento, qué demonios. Voy de tiempo, joder, voy fatal. Bueno, pero bueno, me queda poco. ¿Sabéis cuál es el sitio donde mejor me lo paso yo? No, mejor me lo paso yo, la palabra no es pasarme bien. ¿Donde más disfruto yo? En un cementerio. Cuando voy a un cementerio, cuando se muere algún amigo mío o alguien, no suelo ir, el día de los difuntos no voy a los cementerios, digo, me imagino la resurrección de la carne. Me imagino, ¡abuela! Una familia que están todos enterados, se levanta y dice, ¡abuela! ¡Pero si estás como un queso! ¡Pero si yo te había visto siempre en las fotos! Viejecita, así. ¡Pero si es una tía estupenda! O abuelo, o sea, aquí da igual el sexo, O sea, y de repente, ¡hombre! ¡Joder! ¿Cuánto tiempo sin vernos! ¡Plas, plas, plas! Joder, ¿qué va a ser eso? La leche, ¿no? Bueno, pues el que nos ha dicho eso, si es verdad, si es mentira no digo nada, dice, yo no voy a morir nunca, y no solamente voy a morir nunca, sino a todos esos a los que tú tienes miedo de perder, los voy a tener yo en la palma de mi mano. Bien. Pues entonces, le dice cuando le juzgan, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea, y por eso le intentan apedrear en el templo de Jerusalén, que se escapa. Pero luego cuando le matan, el sumo sacerdote en el juicio le dice, te conmino ante el Altísimo, ¿eres tú el Hijo del Altísimo? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Bendito? Y dice, yo soy. Yo soy. No es yo soy. Yo soy, en este caso, en otro momento dice, cuando eleven al Hijo del Hombre en lo alto, veréis que yo soy. ¿Pero yo soy qué? Yo soy es el nombre de Yahvé. El nombre que Dios le desvela a Moisés en la zarza, que le dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Dice, yo soy. Porque Dios no existe, es. Porque Dios da la existencia, pero Él es. Y yo soy es el nombre que los judíos no pueden ni pronunciar, que es Yahvé, que no lo pueden ni siquiera pronunciar, le pueden llamar Elohim, le pueden llamar de muchas maneras, pero no le pueden llamar Yahvé. Pues dice, yo soy. Cuando me elevéis al Hijo del Hombre, eso, veréis que yo soy. Y cuando le van a prender en el huerto de los olivos a Jesús, dice, venimos buscando a Jesús, y dice, yo soy. ¿Y sabéis qué le pasa a los romanos que le vienen a prender? Que se caen de culo. Y cuando se levantan y se lo vuelven a preguntar, ya no dice yo soy. Parece una chorrada, pero no lo es. Dice, soy yo. Que para nosotros es lo mismo.
pero para un judío no. Y por eso no hablaba en sentido figurado. Si hubiese hablado en sentido figurado, le hubiesen dicho, anda, pues anda, que te den, ¿no? O sea, te hablando de... No. Hablaba en sentido... Otra cosa es que él mismo fuese un mentiroso, que es la siguiente. O sea, él no hablaba en sentido figurado, pero la siguiente es, quinta objeción. Era un loco con manía autodestructiva que pretendía encarnar los anuncios del Antiguo Testamento. Porque Jesucristo, así como Mahoma, nadie le había anunciado nunca. A Jesucristo venía estando anunciado desde que empieza, desde el año 1800 a.C., que empieza a forjarse la historia de Israel. Todo el Antiguo Testamento es un anuncio de que va a venir un Salvador, Y entonces Jesucristo en su vida encarna muchas cosas. Por ejemplo, cuando entra en Jerusalén en el día del Domingo de Ramos, en un borrico con una palma de ramos, está encarnando una profecía de Zacarías. Pero bueno, encarnar esa profecía, bueno, tú te montas en un borrico, pues, compras a unas cuantas gente que te aclaman y entras en Jerusalén aclamado, y mira, he cumplido la profecía. Amigo, esta no es una profecía autodestructiva, pero es que voy a poner aquí una profecía que también voy a leer. Es un poco larga, lo siento, no me gusta leer cosas largas, pero es que hay veces que no queda más remedio. Es una profecía escrita por Isaías en el siglo V a.C. La voy a leer íntegra. Se llama el cuarto poema del siervo de Yahvé, quiere decir que hay el primero, el segundo y el tercero. Este es el cuarto, es el más largo. Lo mismo que muchos se horrorizaban al verlo, al siervo de Yahvé, porque estaba tan desfigurado que no parecía hombre ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Los reyes se quedarán sin palabras al ver algo que no les habían contado y comprender algo que no habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? No hay en él hermosura. Le veremos, pero sin ningún atractivo para que le deseemos. Está anunciado siglo V a.C. Despreciado, rechazado por los hombres, abrumado de dolores y familiarizado con el sufrimiento, como alguien a quien no se quiere mirar, lo despreciamos y lo tuvimos en nada. Sin embargo, él llevaba y soportaba nuestros sufrimientos. Aunque nosotros lo creíamos castigado, herido por Dios y humillado, eran nuestras rebeliones las que lo traspasaban y nuestras culpas las que lo trituraban. Sufrió el castigo para nuestro bien y en sus llagas hemos sido curados. Andábamos todos errantes como ovejas sin pastor, cada cual por su camino, y el Señor cargó sobre él todas nuestras culpas. Cuando era maltratado se sometía y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, y enmudecía y no abría la boca. Sin defensa ni justicia se lo llevaron y nadie se preocupó de su suerte. Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron por los pecados de mi pueblo, lo enterraron con los malhechores, lo sepultaron con los malvados. Aunque no cometió crimen alguno, ni hubo engaño en su boca, el Señor lo quebrantó con sufrimientos. Por haberse entregado en lugar de los pecadores, por medio de él tendrán éxito los planes del Señor. Comprenderá que no ha sufrido en vano. Mi siervo traerá a muchos la salvación cargando con sus culpas. Por haberse entregado a la muerte y haber compartido la suerte de los pecadores, le daré un puesto de honor, un lugar entre los elegidos, pues él cargó con los pecados de muchos e intercedió por los pecados. Entonces, esta profecía, encarnar esta profecía, que parece como si estuviesen describiendo la pasión de Cristo, o no, encarnar esta poesía, esta profecía, si es mentira, eres ni más ni menos que eso, un psicópata. Eres un psicópata autodestructivo, que dices, claro, ahora lo que pasa es que a lo mejor era un psicópata, Cristo, pero ¿son sus doctrinas y sus obras las de un loco? Los locos actúan. Ayer vi una película, Los renglones torcidos de Dios. Está basada en una novela de Torcuato Lucaetena y es una película buenísima, buenísima. Claro, tú ves lo que nos describen los evangelios es la doctrina de un loco. Lo que sabemos de la vida de este hombre, que según algunos no existió, ¿es la vida de un loco? ¿Encaja? Si hubiese un psiquiatra que analizase imaginemos que los evangelios efectivamente narran la vida de Cristo, si hubiese un psiquiatra que lo analizase diría, sí, este es un tío con manía autodestructiva. ¿Lo diría un psiquiatra? No sé, yo no soy psiquiatra, pero me da que no. Entonces ya acabo. Si existió, si no era un mito,
si no fue una mentira de sus seguidores, o si parece, nada de esto está demostrado inconclusivamente, si no hablaba en sentido figurado, si no era un loco autodestructivo, ¿quién era Jesús? Pues a lo mejor era el que decía que era. A lo mejor era el que decía, yo soy la verdad y la vida. El que crea en mí no morirá nunca. A lo mejor era ese que cargando con nuestros pecados dice, ven a casa, no me importa lo que hayas hecho, borrón y cuenta nueva, siempre puedes volver a empezar viniendo a casa. Como cuenta también en el Evangelio la parábola del hijo pródigo, ¿no? Bueno, pues esta es la pregunta que dejo aquí colgada para que esta tarde sigáis con ello. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Sí, si hay turno de preguntas, por Dios, encantadísimo de contestar a lo que pueda contestar, ¿eh? O sea, no tengo respuestas para todo. ¿Nadie? ¿Nadie rompe el fuego? ¿Nadie? ¿Joder? No me puedo creer. O sea, es una charla que Sí, tiene por ahí hay una muchísimas... más. Venga, fenomenal. Que el micrófono va para allá. Muchas gracias por la... ¿Tú eres, te llamas, perdona? Me llamo Marina. Marina, dime Marina. Ha sido muy interesante. Y bueno, quería preguntar también sobre que has dicho que solo se tiene, creo que 10 fragmentos de Platón y Aristóteles. ¿Cómo Menos es posible? de 10. O sea, muy pocos, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya llegado también a la base de la ética? Pues porque con eso hemos reconstruido, con esos 10 fragmentos, hemos reconstruido lo que sabemos de Platón y Aristóteles está basado en lo que se ha podido reconstruir. No lo conozco, o sea, vamos a ver, no soy un experto en este tema, entiendo que no deben ser 2 fragmentos pequeñitos como ese que he puesto ahí, deben ser 2 fragmentos de varias páginas, pero una obra completa de Platón, un diálogo completo de Platón no lo tenemos. Tenemos 10 fragmentos que pueden ser pues, más o menos grandes y con los que se puede reconstruir algo que todos, yo no creo, yo jamás pondré en duda que Platón escribió lo que escribió, ¿eh? Ni la existencia de Platón, pero el hecho es ese, que tenemos y nos fiamos de ello. Entonces, si nos fiamos de ello, ¿por qué no nos vamos a fiar de una cosa que tiene 25.000 copias entre fragmentos y textos, copias completas? Entonces, sí, es muy chocante y muy desproporcionado, pero es así. ¿Y luego en qué momento está usted de su búsqueda? ¿En qué momento estoy de mi búsqueda? Pues estoy en un momento bastante avanzado. La verdad es que me considero una persona creyente, me considero una persona practicante, voy a misa prácticamente todos los días, voy a misa porque no voy, ¡joder, qué pesadez! Porque voy, porque creo que esa persona que ha dicho que se va a quedar conmigo para siempre, lo encuentro en una cosa que se llama la Eucaristía. Entonces voy a misa diciendo, ¡wow! Ahora, dicho eso, de vez en cuando me pasa, como a todo el mundo, como le pasaba hasta Benedicto XVI, dice, ¿y si no fuera verdad? De hecho, yo tengo muchos amigos que me dicen, Tomás, si esta es una película muy bonita, si a mí también, lo decía Juan, ¿no? Yo si es una película muy bonita, pero es mentira, no me interesa lo más mínimo. O sea, no me interesa lo más mínimo. Por eso procuro, ahora todavía, y espero siempre que mientras tenga cabeza, procuro estarme siempre planteando, ¿y si no fuese verdad? Y entonces me lo planteo y digo, joder, pues todos los indicios, sin llegar a ser una prueba absolutamente tajante, todos los indicios siguen apuntando a que es verdad. Y como siguen apuntando que es verdad, aunque a lo mejor, imagínate que no lo fuese, apostaríais 1000 a 1 a una apuesta, si sale 1000, si sale un número entre 1000, ganáis 1.000.000 de euros. Si sale un número entre 1000 el que no es, si salen 999 números entre 1000, ganáis 1.000.000 de euros. Si sale uno, que es el malo, no lo ganáis. ¿Apostaríais? Sí, ¿no? Pues yo hago una apuesta y la hago, a ver, he dicho 999 contra 1,
Yo diría que 999.999 contra 1. ¿Me puedo equivocar? Claro. ¿A veces me surgen las dudas? Claro. ¿Tengo la certidumbre absoluta? No. ¿Estoy bastante tranquilo? Sí. Sí. Se ha muerto mi padre, mi madre, hermanos míos, amigos míos. ¿Estoy seguro que los encontraré? Sí. Sí. Absolutamente seguro. Vamos. 99,99999% seguro de que sí. De que cuando os vea diga, además, no, etéreo. No. Los cristianos no creemos en la resurrección etérea. El aura. No, ni aura ni leches. ¡Coño, mamá! ¡Plas, abrazo, besazo! ¡Joder, cuánto tiempo sin verte! ¡Qué ganas tenía de verte! Pues ese es el punto en el que estoy ahora. Si me han preguntado, oye, muchísimas gracias. Para mí es un verdadero privilegio poder venir a hablar de esto. Es para mí como si me tocase la lotería. O sea, de verdad, o sea que muchísimas gracias por estar aquí para escucharme. Porque además me pasa que en mi casa no me escucha nadie. Cuando hablo dice, papá, déjate de rollos. O sea que me encanta, muchas gracias.